Ask FM, una red social que en la actualidad me ha permitido establecer contacto con mi audiencia mucho mejor que cualquier otra, en términos de enterarme mejor sobre qué ver, qué leer, qué reseñar, o en general, con qué aumentar mis conocimientos relacionados al mundo de la ficción. No obstante, Ask ha sido también un sitio en el que he llegado a pecar de ingenuo más de una vez, llegándome a recomendar usuarios anónimos que, muy probablemente, sabían de antemano me harían crujir los dientes al final. Dicho de otro modo, he sido troleado en Ask numerosas veces con resultados enfurecedores. Pero, como bien dicen, no hay experiencia que sea en vano. Y luego del mal rato, uno se alcanza a percatar, en obras basofia, de errores y omisiones que apelmazan mejor el provechoso conocimiento ya obtenido con trabajos cuyo éxito y méritos han probado ser incuestionables. Puesto de manera aún más simple, así como el buen narrador precisa saber cómo hacer un relato, precisa aún más, me parece, de cómo no hacer un relato. Tomar nota de fallos cometidos es piedra angular de la investigación y de la renovación. Así que, lejos de huirle, haríamos bien en darle la bienvenida, no para otorgarle lo que no se merece, no, sino más bien como una prueba, como un espécimen del hecho de que en el arte de la creación y del relato no existen tal cosa como modelos ni fórmulas de triunfo garantizados, teniendo cualquier trabajo el potencial de, como decimos comúnmente, meter la pata. La serie de la que les hablaré a continuación, lo confieso, me hizo caer redondito por ella, precisamente porque era, en apariencia al menos, una descubierta no solo tentadora, sino con visos de desarrollarse y concluir satisfactoriamente, pues combina cosas que me enculan, como bríos de juventud, armas, resistencia al poder y, aún mejor para mí, literatura. Pues bien, amiguitos, ¿cómo llegó a volverse esta serie para mí en todo un no todo lo que brilla es oro? Presten atención. Teniendo lugar en un futuro cuasi distópico, es decir, uno en el que el gobierno de Japón ha llegado a adquirir tintes despóticos de censura, pero sin saber a ciencia cierta qué desastre mundial o regional desencadenó este efecto tipo Gran Hermano, han surgido dos facciones armadas en la sociedad nipona. Una es respaldada por el gobierno y busca la censura y eliminación de publicaciones consideradas como, entre comillas, nocivas para el público, así como también su difusión y, en sendo contraste, la otra busca, como de lugar, la protección de estos documentos, sus centros de adquisición, lanzamiento y encargados, apegándose a los preceptos de la libre expresión y educación al margen de lo que diga el nuevo régimen. De este modo, pues, podría explicarse más o menos la pugna entre el Comité del Mejoramiento de los Medios y sus detractores, las milicias anticomité de mejoramiento de los medios. Con esto dicho, Toshokan Senso se encarga de explorar las vidas de los miembros de uno de los comandos de esta última organización, mostrando tanto su lado como soldados irregulares, pero a la vez muy profesionales y muy dedicados a su causa, como también su faceta en calidad de personas comunes y corrientes. En principio, repito, en principio, todo este rollo suena muy atractivo y de mensaje significativo para las futuras generaciones. Y en el caso de demócratas declarados como yo, un verdadero anzuelo. Pero más que ilustrarnos, más que enaltecer una causa tan noble como la defensa de la libertad de expresión, aún bajo circunstancias adversas, Toshokan Senso no hace más que mofarse de todo esto con personajes y un desarrollo tan infantiles que hacen ver a series estadounidenses de los 80s como Cops y G.I. Joe como una especie de drama súper, recontra, ultra intenso y de gran valor educativo. A esto añadámosle los hechos de que en ningún momento del trabajo se nos muestra un ápice del esquema geopolítico de las condiciones del Japón de Toshokan Senso, apostándole la babosada esta más bien a baladías personales comparables en importancia con relleno de serie shonen genérica, y la mentecata decisión de hacer de esta una serie corta con la que no podría trabajarse jamás una premisa tan compleja. ¿Y qué tendremos como resultado, pues?
Una vil y reverenda mierda, claro está. ¿Por qué? Empecemos, pues, con los monigotes que se supone protagonizan esta literal vergüenza de drama distópico. Cuando los protagonistas de un trabajo actúan de cualquier forma, menos de acuerdo con la naturaleza de un trabajo y no con el fin de hacer parodia, empezamos muy mal. En el caso de Toshokan Senso, aquellos liderando la historia, lejos de reflejar un ambiente de vida o muerte en el que se pelea abiertamente contra el mismísimo poder, y en el caso de Japón esto es hablar en palabras mayores, chico y chica son la inmadurez personificada, pues se aferran a sus arquetipos hasta las últimas consecuencias. Kasahara Iku, alguna vez una estudiante adepta a leer en las bibliotecas, luego de ser rescatada por un misterioso y convenientemente sombreado príncipe azul que la salva de agentes del Comité de Mejoramiento de los Medios, Remedios de Kenpetai, por intentar leer un tomo aparentemente proscrito por las autoridades, luego de graduarse, se une a los bibliotecarios rebeldes. Noble, ¿no es así? Y sin embargo, Iku es más chillona, desorientada y de al tiro estúpida que la colegiala pendeja de su serie promedio de escolares. Sus reflexiones son absurdas y risibles en una atmósfera de guerra y fraccionamiento institucional que no podría sentirla más fuera de lugar y más aún viniendo de la mismísima protagonista del trabajo. Sus constantes sonrojos y metidas de pata no, repito, no son kawaii en lo más mínimo. Y por supuesto que esto la hace, para mi desgracia, del tipo que no desaparece por más que lo desee. Dojo Atsushi es el superior de Iku, y es el irremediable mandón disciplinario que, para colmo de los colmos, es un enano mal disfrazado. Ya saben, como Tom Cruise. Dojo es lo opuesto a Iku, pero con mejores resultados. No realmente. ¿Por qué? Simplemente por el hecho de que su función como reality check de Iku es sobreactuada y poco digna de atención en términos militares. Es más, su approach hacia preservar los libros y el derecho a leerlos se siente más social justice warrior que castrense y en ningún momento inspira a creer que su causa sea digna de seguir o de tomar en cuenta siquiera. Solo se la pasa regañando y estando de mal humor porque sí, porque es la encarnación del arquetipo tsundere masculino y nada más. No sirve ni dirigiendo, ni instruyendo, ni como camarada, ni como figura de mando, ni como nada de nada. Del resto del poco memorable elenco de esta desastrosa descripción de cómo sería crecer bajo un régimen de censura extrema, tenemos al único personaje que, aunque aparentemente desconectado de la dureza de la confrontación armada por ser oficial de inteligencia y comunicaciones, comprime mejor que ninguno el ambiente sociopolítico del trabajo. Shibasaki Asako es joven, pero madura y experimentada en relaciones personales, recopilación e interpretación de información y una narradora muy fiable de lo que pasa y ha pasado en esa futurista y obtusa sociedad nipona. Su presencia y diálogo siempre son agradables. Sabe reenfocar perfectamente las que deberían ser las prioridades de Iku y Atsushi, y bien podría considerársele un salvavidas de personaje en medio de este mar de ineptitud e idiotez. Al César lo que es del César. El dilema central de Toshokan Senso está, en principio, bien planteado, o por lo menos lo bastante bien como para llamar la atención de su posible audiencia. Iku y Atsushi rompen los huevos de primas a primeras, pero uno espera que esta molestia se vea neutralizada por una trama con eventos tan intensos como significativos para las audiencias en el presente. Ya saben, como si se tratara de Battle Royale, pero con una resistencia organizada que le haga frente al gobierno con garras y colmillos para sobrevivir y triunfar. Es decir, los elementos para generar una historia así de emocionante están allí, justo frente a nuestras narices. ¿Y qué se nos da a cambio? Misiones de defensa y protección sosas, antagonistas genéricos y sin personalidad, y combates que nunca dejan muertos. Así se intercambian chorromil balas entre las facciones en pugna.
Y eso no es la mayor parte del tiempo, ¿eh? La mayoría de la historia se la pasa abarcando la mediocre relación de amor apache entre Iku y Atsushi, y como el extremadamente aburrido día a día en las zonas defendidas por los anticomité. Dicho esto, pues, ¿qué nos tocará ver en un ambiente de extensión raquítica en relación a su compleja premisa? No mucho que digamos, por no decir nada en realidad. Resumiendo las cosas, esta es una serie que jamás despega. De hecho, aún a su salida, nunca tuve la impresión de que esta babosada lo hiciera. La premisa se bambolea entre dilemas cortos y misiones sin propósito a largo plazo tanto que bien podría decirse que es en realidad un slice of life desprovisto de absolutamente todo lo que hace gracioso a un slice of life. Que los personajes sean aborrecibles puede remediarse. Que una trama empiece lenta como Kimi no Uso, por ejemplo, puede curarse con un buen giro argumental. Que un desenlace sea malo, supongo que podría perdonarse de haber instantes por los que se pudiera revisitar la serie solo por ellos. Pero que no se vaya hacia ningún lado como sucede con Toshokan Senso, solo con vericuetos no hay manera ni de avistar un nudo, mucho menos un desenlace. Y esta cosa está basada en una serie de 4 novelas. Bueno, está bien. ¿Y qué? Publicaciones más largas han tenido versiones animadas que, aunque incompletas, han sido más dignas de alabanza en lo que a desarrollo, exploración de personajes y desenlace respecta. Acá, sin nada de eso, todas esas armas, uniformes y actitud rebelde están más de adorno que un florero de barro hecho por un novato. En general, resulta realmente difícil distinguir a qué demografía pertenece ese trabajo. Y esta dicotomía es precisamente la que podría explicar el rotundo fracaso de la versión animada de esta historia. Por un lado, sus intenciones y tramas se sienten extremadamente shonen, pero su ejecución es decididamente yosei, pero de tercera. Los del Comité del Mejoramiento de los Medios se perciben más como un montón de bullies netouyo boca floja que como legítimos represores y, consecuentemente, si armas de fuego y vehículos blindados no hicieran su presencia acá, uno se llevaría la impresión de que en Japón no está pasando absolutamente nada, excepto tal vez una especie de mediocre odio fanboyero. La recomiendo, a decir verdad, solo para trolear a otra gente con ella, como lo hicieron conmigo alguna vez. Que es igual a recomendar que Veneno mata mejor a las ratas. ¿Está entre mis favoritas en alguna categoría? Únicamente Asako, quien vendría a obtener muy merecidamente su título como salvadora del día. Lo demás es tan mediocre y olvidable que ni para lo malo llegaría a tomarla en cuenta. A no ser que hiciera un top 10 de premisas engañosas, a donde, dicho sea de paso, Titania se iría en la colada. ¿La volvería a ver? Únicamente como profesor, por mis alumnos, para analizar y detallar errores de ejecución en una obra de ficción cualquiera, los cuales en el caso de este esperpento se distinguen por su abundancia.